Ojeda, soy psicóloga y soy especialista en niños y adolescentes. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre qué pasa en la adolescencia. Es una etapa que todos hemos vivido, pero que es muy importante que estemos actualizados, porque dependiendo de la época de vida en la que atravesamos, por ejemplo, ahorita que hay mucha tecnología, los adolescentes se van comportando de una manera diferente. ¿Y qué cambios hay? ¿Por qué es tan difícil esta etapa de la adolescencia? Bueno, en la adolescencia hay muchos cambios a nivel físico y estos cambios físicos impactan mucho en toda la cuestión emocional y en la conducta de los adolescentes. Hay muchos cambios hormonales y entonces esto los hace que tengan emociones como muchísimo más intensas y al mismo tiempo los adolescentes todavía está en desarrollo su cerebro. En específico se está terminando de desarrollar el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal tenemos esta capacidad para planear, tomar decisiones y también irnos regulando. Entonces, ¿qué pasa? Los adolescentes tienen emociones muy intensas y además su lóbulo frontal todavía no les permite como irlas controlando adecuadamente. Entonces, son uno de los cambios principales que ellos viven. Y además, en la parte psicológica o emocional, quieren ser muchísimo más independientes, hacer más actividades por ellos mismos. Y esto pues los conflictúa mucho, sobre todo con los papás, que son quienes les ponen o deberíamos estarles poniendo límites. Ok, y como papás de un adolescente, ¿cuál es el principal reto que tú dirías que tienen? Yo creo que el principal reto es que nosotros como papás ya no somos papás de un niño chiquito, ya somos papás de un adolescente que nos pone un reto muy grande porque necesitamos nuevas formas de comunicarnos, nuevas reglas en la casa, nuevas estrategias, entonces debemos estar actualizados para poder lidiar con ellos y sobre todo que no se desgaste la relación, porque es muy común que durante la adolescencia, bueno, es algo necesario, es necesario que los adolescentes se vayan separando de los papás, ¿para qué? Para que vayan construyendo su propia identidad, si no serían una copia de los papás y no queremos eso. Pero conforme se van ellos alejando y se van separando de sus papás, pues es importante que la relación se mantenga unida y exista comunicación y apoyo. Oye, Regina, ¿y crees que, por ejemplo, esto de las generaciones que se habla tanto, los millennials, la generación Z, todo esto repercuta en cómo los papás pueden llevar la adolescencia de sus hijos? Sí, porque cuando esos papás fueron adolescentes no tenían toda la tecnología que existe hoy en día. Además, como que hemos hablado muchísimo de los millennials, pero la realidad es que los adolescentes que estamos teniendo hoy en día ya son post-millennials, ya son niños que crecieron desde el principio con tecnología, que aprendieron a socializar, a interactuar con los demás por redes sociales. Entonces, sí es muy diferente y sí impacta mucho. Y también nosotros como adultos tenemos que aprender a cómo comunicarnos con ellos también a través de la parte de la tecnología, pero cómo debemos también de seguir reforzando que se comuniquen uno a uno, utilizar el lenguaje no verbal, porque va a ser un factor muy importante de protección. ¿Y qué diferencias hay entonces entre los millennials y los de la generación Z? Los millennials no nacieron desde el principio con la tecnología, sino que más bien fueron como creciendo con ella, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los que ya nacieron, que son los postmillennials, desde el principio con la tecnología? Son niños que son muchísimo más impacientes. Ellos, desde que fueron a la escuela, tenían la información inmediata, no estaban acostumbrados a estar como haciendo un mayor esfuerzo. Entonces son niños que al no haber aprendido a esforzarse y a tolerar, quieren todo inmediato. Y entonces esto en la adolescencia pues, puede ser un factor de riesgo. Ok, entonces, ¿qué consejos le darías a los papás de estas generaciones actuales que tienen niños adolescentes para que puedan lidiar mejor con ellos? Pues mira, creo que es muy importante. En la adolescencia tendemos a enfocarnos a todos los factores de riesgo y entonces nos preocupamos mucho, ¿no? Pero más bien enfocarnos en todos los factores de protección y estos son tener buena comunicación con ellos, saber quiénes son sus amigos y convivir con ellos y con los papás de los amigos y tener reglas y límites muy claros. Y en esta cuestión de los límites con los adolescentes, lo que yo más les recomiendo es, bueno, hay límites y reglas que jamás van a ser negociables y estas son las que tengan que ver con su vida, su salud o su seguridad. Es decir, si alguna de estas tres está en riesgo, jamás va a ser un límite negociable.
pero los demás que empiecen a negociar con sus hijos. Por ejemplo, si la regla es tienes que tender la cama, el adolescente de inmediato va a decir, no, no quiero. Lo que podemos hacer es, ok, hay que tenderla, pero tú puedes escoger si lo haces en la mañana o en la tarde. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos dando poder de decisión, que es algo que quiere el adolescente, sentir que él puede decidir, pero al mismo tiempo se está comprometiendo con la decisión. Entonces yo les recomiendo mucho que puedan negociar con ellos en los temas que, como les dije, son permitidos. Ok, pues muchísimas gracias, Regina.